Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de DMSC, desde la esfera digital, desde la dimensión digital, donde quiera que nos vean, a la hora que nos vean. Un saludo desde la hermosa Ciudad de México. En este podcast vamos a tratar un tema muy interesante, que es el amparo migratorio. Para los extranjeros se conoce de diferentes formas por los abogados que han estado dando ahí nombres extraños como salvoconductos, dictos, no sé qué tanto le ponen, ¿no? En realidad es una figura jurídica muy mexicana, que de hecho nació en México, y que tiene como fin defender los derechos fundamentales de la gente, suspendiendo los actos de la autoridad. Como siempre, les damos la bienvenida. Gracias por seguir viendo nuestro podcast y un saludo, mi estimado José Luis. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Abraham, pero como siempre me trato como de meter demasiado de lleno. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo ves este tema? ¿Por qué crees que es importante hablar sobre el amparo? ¿Qué está pasando? Bueno, el amparo se ha confundido con un método, con un trampolín migratorio, con una forma de doblar la ley, ¿no? Al grado que los extranjeros mismos, cuando les explicamos lo que se va a hacer, nos dicen siempre, es que el abogado tal dijo que era esto, ¿no? Por ejemplo, hubo un tema ahí de cuando fueron las caravanas migratorias, miles de personas en Chiapas, varadas, ¿no? Tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Abogados abusivos comenzaron a vender algo llamado salvoconducto, lo cual, bueno, pues existe creo que en tiempos de guerra, ¿no? El salvoconducto es cuando se permite el cruce entre una zona de guerra a otra, ¿no? Pero esos son temas diferentes. Entonces el famoso salvoconducto era un amparo que suspendía cierta actividad del instituto, o parecía suspender porque al final no suspendía nada, ¿no? Y que confundió mucho a la gente, porque incluso se subían a los camiones pensando que traían un permiso. También se ha confundido con los miedos. Se tiene miedo a que si hago un amparo, si hago algo en contra del Instituto Nacional de Migración o en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se van a vengar de mí. Hay que cambiar ese tema. No es algo en contra, es algo en defensa personal. Por lo tanto, no hay nada que puedan hacer nadie en este planeta en contra de alguien que está defendiéndose. Al contrario, todas las legislaciones del mundo permiten la defensa. Incluso es un derecho fundamental la legítima defensa. Por lo tanto, un amparo es un método de defensa legal, personal, que en México tiene características especiales. ¿Cierto, abogado? Lo es, pero voy a seguirte preguntando cosas, Abraham, porque yo sé que queremos entrar como siempre de lleno al tema del proceso. Si estás viendo todo esto, sí, vamos a ver cómo puedes hacer tu amparo. Sí, les vamos a decir cómo hacer un amparo, en qué casos procede, para qué funciona y cómo funciona. Les voy a dar un resumen maravilloso que les va a funcionar para que ustedes puedan decidir si vamos por el camino correcto o vamos por el camino incorrecto de un amparo. Pero antes de eso, para que podamos llegar a eso y no entremos tanto en crisis con todos los abogados que van a venir a decir, es que eso no es cierto, es que eso sí es cierto. Yo no lo digo yo, siempre se los digo, lo va a decir la ley. Y la ley siempre es más inteligente que su servidor y que cualquier persona, porque ya está. Yo te haría una pregunta, Abraham. Y no se trata de una percepción personal de que esté bien o esté mal, o que jurídicamente, o que seamos anti-inmigrantes, pro-inmigrantes y todas las salta de cosas que se utilizan. Abraham, ¿cuánto tiempo tarda en promedio que una persona obtenga una residencia en Estados Unidos? No, bueno, hay residencias que tardan 6 años, 8 años, 5 años, depende pues tus requisitos, pero hay casos larguísimos. Yo tengo una pregunta, Abraham. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué todo el mundo cree que la residencia se tiene que entregar en una semana? Creo que es un prejuicio. Es un prejuicio pensar que un país como México, vamos a poner con sus carencias, con su corrupción, con que tenemos a un lado al monstruo que es Estados Unidos, ¿no? Gigantesco de tamaño, de economía, de poder, y que México es pequeño a su lado. Y por lo tanto, como hermano pequeño, pues a veces vienen muy mandones, ¿no? Y quieren que se les den las cosas ya. Pero la realidad es que es rápido el procedimiento mexicano, sí.
mucho más que el extranjero, bueno, por lo menos Estados Unidos, sí. ¿Es tardado? No. Depende de tus requisitos, depende de tus circunstancias y qué tanto te tengas que defender, ¿no? Justo acabas de dar una palabra mágica. ¿Qué tanto te tienes que defender? Punto número 1 para poder decidir si voy a hacer un juicio de amparo para mi procedimiento. Entender qué tipo de procedimiento estoy haciendo. Punto número 1, como los vuelvo a repetir, voy a leer en los lineamientos de trámites y procedimientos migratorios o en los lineamientos generales para expedición de visas, voy a leer, número 1, cuál es el tiempo en el que se tiene que resolver mi procedimiento. Tenemos gente que nos dice, oye, mi canje no me lo dieron hoy, a mí me urge viajar. Vete al trámite y dice 15 días hábiles. No hay ninguna violación de que no te lo dieron hoy. ¿Cuándo existe la violación, Abraham? ¿Cuándo tardan más tiempo? Cuando pasan esos 15 días. Entonces, un momento, y ese es el primer juicio de amparo del que podemos hablar. ¿Cuándo yo puedo ingresar a un juicio de amparo? Cuando la autoridad ya superó el tiempo establecido dentro de la ley para resolver un procedimiento. Si la ley dice 20 días hábiles, ¿cuántos días tiene la ley? ¿Cuántos días tiene la autoridad? 20. No más ni menos. 20. Hay cuestiones, esto es un punto importante, por ejemplo, en Comar. Un paréntesis chiquito, explica qué es un día hábil y qué es un día natural. Los días naturales son de lunes a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y los días hábiles son los días laborables que se encuentran dentro del calendario oficial por parte que nos da la Secretaría de Gobernación, que son, por ejemplo, lunes y que el 1 de mayo no es un día hábil. Entonces ese día no cuenta. Pero sí es importante que se vayan a checar la ley, porque por ahí los abogados quieren todo decir que todo se tiene que resolver en 20 días hábiles. Y malentienden que se tenga que resolver en 20 días hábiles. Tienen un término. Hay procedimientos, por ejemplo, las regularizaciones dice 30 días naturales. O sea, incluso ni siquiera es manejar días hábiles. Se tiene que revisar. Entonces, lo primero es entender que ahí, ¿qué hay? Pues es muy simple y cualquier persona lo tiene que entender, ¿no? Si ya superaron el tiempo, yo tengo una garantía que se llama debido proceso. Esa garantía de debido proceso está consagrada en la Constitución y obliga a que el Estado mexicano me resuelva. Vamos a ver, secreto para todos los abogados que dicen cómo le voy a hacer. A ver, no se trata nada más de decir, tengo una violación y ya. Sí, se violó el 14 constitucional. Me metí a ChatGPT y copié y pegué y ChatGPT me dijo, sí hay una violación de carácter constitucional. Estamos hablando de un tema gravísimo, Abraham. O sea, Migración y Comar son instituciones que tienen que ver con el control migratorio en México. Y eso es de seguridad nacional. Todo lo que tiene que ver con migración es de seguridad nacional. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que acreditar el grado de vulnerabilidad. Tengo que acreditar cómo se afecta mi esfera de derechos. Y tengo que acreditar que no afecto el orden público. ¿Qué pasa? Si yo nada más quiero resolver un caso porque me da la gana, pues tenemos claro, ¿no? O sea, si hay un niño, Abraham, pues hasta el juez va a hacer todo. ¿Qué es lo que normalmente pasa? O sea, el juez es bien amable y te dice, ay, por suplencia de la queja yo te pongo A y te pongo B y te pongo C. Pero en un caso, por ejemplo, de solvencia económica, ¿dónde te están afectando tu... Por ahí conocemos de abogados y abogadas, ¿no? Que hacen amparos gregarios, ¿no? Masivos, tratando de ocultar sus torpezas. Piensan que saturando el instituto con todos sus clientes o posibles usuarios, ¿no? Pues van a lograr algo, ¿no? Y esto es usar la ley pues de forma negativa. ¿Existen multas contra ese tipo de amparos que estos abogaduchos tratan de doblar por medio de masividad y gregario? Sí hay una multa y la paga el extranjero. O sea, hay que entenderlo. O sea, el abogado, él va a seguir diciendo, ay, el amparo que día MSC me quiere cobrar 25,000 pesos. Pues yo voy y me lo chuto y
y literalmente ahora lo vendo en 1,000 pesos, 1,500 pesos y voy y formo 50 personas de X nacionalidad en el juzgado y fírmenme todos el mismo amparo, obviamente si ya hay un supuesto, pues a todo mundo le van a resolver. Pero se supone que hay una condición por la que no se está resolviendo. O sea, ¿tú crees, Abraham, que genuinamente... Yo me imagino al encargado de migración en la mañana diciendo, hoy no le vamos a resolver a los chinos, hoy no le vamos a resolver a los franceses, hoy no le vamos a resolver a los... Es más, hoy no hagan nada en migración, no resuelvan. No pasa eso. Y que la Comar, de seguro, el director de la Comar está sentado diciendo, a ver, ve esos expedientes que ya deberían de salir esta semana, húndelos más por allá. No, eso no. Los que están en esta fila pasan, los que no, no. Solo porque yo digo no pasa eso. ¿Qué es lo que termina pasando? Y le está pasando a todo el mundo. O sea, primero fue un auge, ¿no? Creo que por ahí hace un tiempo, ¿no? Estaban las famosas tarjetas de residencia y ¡fum! Masivo. Yo no voy a decir, como siempre dicen, si me lo dijeron, me diré que me lo dijeron, y si me preguntarán, diré que nunca me lo preguntaron. Pero lo mismo me preguntaban, Lick, ¿no entienden la consecuencia de estar utilizando el proceso jurídico únicamente con el fin de brincarse pasos? ¿O sin el fin de proteger un derecho? Porque tarde o temprano va a haber una consecuencia. O sea, si yo empiezo a entregar tarjetas masivas de visitante por razones humanitarias para que la gente se termine yendo para Estados Unidos, estoy cometiendo un error. ¿Y qué es lo que hace migración? Si de por sí ya tiene al extranjero peor que como su servidor con corbata, o sea, lo único que están haciendo es apretarlos más. Tiene que haber una condición para que ustedes estén solicitando las cosas. A ver, que el Instituto Nacional de Migración hoy no entregue las tarjetas de visitante por razones humanitarias, pasó por algo, ¿estás de acuerdo? Sí, está mal presentado el procedimiento. Porque se está utilizando para una cosa diferente. Que hoy en día el Instituto Nacional de Migración, aunque gane en su juicio de amparo y diga, que se suspenda, porque los jueces van a empezar a hacer eso. A ver, suspende, ok, te suspendo. Pero ¿con qué efectos? ¿Cómo va a funcionar? ¿A quién se le va a notificar? ¿Cuándo se le va a notificar? ¿Cuáles son las metodologías? Ahí es donde yo le pido al extranjero, ten cuidado. O sea, tener un documento no te salva de las consecuencias de haberlo obtenido. ¿Hay consecuencias negativas? No. Para ti, porque ya lo obtuviste. Pero toda la cola que va a venir atrás va a traer consecuencias de mayor exhaustividad. Te voy a dar un ejemplo. Algo que sí ha estado pasando es que hay jueces que son muy, muy pro derechos humanos, lo cual es maravilloso. Incluso empiezan a emitir resoluciones muy bonitas, tenemos muchas de ellas, donde incluso la propia resolución, Abraham, llega a decir cosas como, y que se le permita al extranjero movilizarse libremente por todo el país, cuando se supone que una tarjeta de visitante no la tiene. Y estoy viendo, por ejemplo, recursos por parte de la autoridad tratando de controlar ese tipo de resoluciones, porque incluso las resoluciones ahora dicen, y que se le entregue tarjeta de visitante, pero el extranjero debe de conocer las consecuencias de movilizarse fuera del estado porque el artículo tal de la Comar establece que tal. O sea, ahí estamos llegando a esos puntos donde pareciera que yo te doy un documento y te tengo que leer las reglas y decirte dónde no te puedes portar mal. O sea, estamos afectando genuinamente al sistema migratorio y lo único que estamos haciendo es apretar una tuerca que tarde o temprano va a traer una consecuencia. Bueno, entonces ya vimos que no es un amparo, no es un berrinche, ¿no? No es de me tiene que dar el Estado mexicano a fuerza mi tarjeta porque, no sé, sufrí mucho o me dijo mi abogado que era sencillo, no es un berrinche. Tampoco es algo que se pueda hacer copy-paste. Ojo con aquellos abogados que te quieren formar para solo firmar un amparo que normalmente nos copian, ¿no? Y lo tratan de reproducir para muchas personas. Tampoco es una forma de trampolín migratorio. Tampoco es para brincar las leyes o burlar la ley o tratar de obtener una tarjeta pues, de forma coercitiva en contra del Estado. Tampoco sirve para eso. ¿Qué sí es un amparo, licenciado? Es muy sencillo.
Tengo que analizar primero mis condiciones de la... Tú tienes que entender una cosa para poder poner a mover el aparato estatal. Tienes que entender que son jueces, uno, que tienen criterios, que tienen visión y que tienen una misión en este mundo. Suena como una gran empresa, pero cada juez tiene criterios diferentes y lo hemos visto a lo largo de la historia, bro. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender? ¿Qué estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo? Necesito una resolución. ¿Por qué? Porque me urge mi tarjeta para irme a otro país. Mala idea el amparo. Porque tarde o temprano eso va a dejar huella y si yo quiero regresar, tal vez es mejor esperar. O tal vez el trámite que yo estoy haciendo es el trámite incorrecto. 2, que es muy simple. Yo tengo una unidad familiar, Abraham, y quiero hacer mi juicio de amparo por unidad familiar. Pero mi unidad familiar es falsa. No, inteligentísimo ir a ingresar a un juicio de amparo. O sea, vas a tener ya... Fíjense esto, es que esto es importantísimo. Todos los juicios de amparo tienen vista al Ministerio Público Federal. Entonces, si tú llegas a dar información que no es verídica, trae consecuencias. Incluso en los amparos que su servidor está presentando, está ya la Fiscalía especializada en temas de sentencias, revisando todo. ¿Por qué? Porque no lo voy a decir ni por buena ni por mala gente, sino están diciendo, oigan, como que están pasando cosas raras por allí. Estamos viendo como movimientos masivos de esto. He tenido hasta amigos, colegas, abogados que quieren viajar a Estados Unidos y me lo sientan y les dicen, oye, tú presentaste 50 juicios de amparo para 50 personas y ¿qué crees? Nosotros estamos buscando a 3. Y aquí está tu nombre, ¿eh? Entonces, tanto abogados como extranjeros tengan cuidado, porque todo es un hilo, vuelvo y lo repito. Entonces, tener claro por qué lo estoy presentando. Y siguiente, si realmente tengo un derecho que se me está violando. O sea, y si yo genuinamente digo, a ver, mira, es que si a mí no me entregan mi tarjeta, no puedo mantener a mi hijo, ¿hay una razón? Pues claro que sí. Si a mí no me entregan mi tarjeta y genuinamente ponen en riesgo mi vida porque yo me tengo que trasladar de Ciudad de México a Querétaro cada tercer día y eso me pone en una situación de vulnerabilidad, pues por supuesto. Oye, pero yo por no obtener mi tarjeta de residencia, mi hijo no puede estudiar porque no tiene su CURP. Genuinamente hay una razón para ingresar a un juicio de amparo. Si el Instituto Nacional de Migración ya exageró y tiene 8 meses que no me ha entregado mi credencial, por supuesto. Pero tiene que haber razones. Lo mismo pasa con el tema de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Hay que reestructurar para fines positivos. Yo les voy a decir una cosa. Si tu plan es quedarte en México y tu plan sí es cumplir con las reglas de México, no buscar la tarjeta para entrar y salir y viajar libremente y lo demás. No, a ver, si vas a solicitar refugio y a seguir las reglas del refugio y a seguir las reglas de la Comar, hay que hacerlo. Si en temas de naturalización, yo se los digo claramente, tienes que comprar un inmueble y ahí está en riesgo tu patrimonio y que vas a gastar una cantidad de dinero, justifica que hagas un amparo en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener tu naturalización. Pues por supuesto, Abraham, pero que haya un supuesto. Si tú nada más metes un amparo porque, oye, me dijeron por ahí que puedes acelerarlo de la Comar con 1,500 pesos. Vas a ver las consecuencias. Otro abogado por ahí que dice, si no te han resuelto la naturalización, yo le pongo la manita de puerco. Pues no es así. O sea, debe defenderse. Claro, hay un derecho que se debe que defenderse. Para estos efectos, a ver, vamos explicando qué es un amparo. México está dividido en 3 poderes, ¿cierto? Uh-huh. Que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo es la esfera del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, todo lo que tiene que ver con la ejecución de las normas, ¿cierto? Uh-huh, es correcto. Y tienen la obligación, como servidores públicos, de respetar que sus resoluciones estén fundadas y motivadas, ¿cierto? La segunda esfera son los legislativos, que son los diputados, los senadores, que analizan las leyes, que hacen nuevas leyes, que reforman leyes conforme el país va avanzando. Y por último está el judicial, que aparte de que suena a alguien que te va a ir a atrapar y que te va a meter en el agua a hacerte bucitos, no. O sea, judicial se refiere a alguien que administra la justicia. Por lo tanto, cuando el Ejecutivo, que en este caso es el Instituto Nacional de Migración, o la Secretaría de Relaciones Exteriores,
o la Comar hacen algo que afecta tu esfera de derechos o que no está bien fundado y motivado, para eso existe el Poder Judicial, para detener la acción del Poder Ejecutivo y pues no vivamos en una dictadura. Para eso es importante la división de poderes, que el Poder Judicial sea independiente, aporta a que se respeten los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, si yo voy a meter un amparo, debemos de estar conscientes que existe un Poder Judicial que me va a defender en contra de una actividad mal hecha, errónea o malintencionada incluso de alguna de estas dependencias. Terminando así la idea, ¿qué le puedes agregar? Yo creo que la más extrema de todas, Abraham. Entender cuáles van a ser las consecuencias de esto es muy simple. ¿Qué sentirías tú, Abraham, si fueras la Comar y mañana te llegan 500 amparos? Y ya de por sí tienes 5,000 resoluciones del último mes. Pues yo creo que afectamos, como repito, en México nació el amparo. México es como que un ejemplo para todo el mundo acerca de cómo defender los derechos por medio de la división de poderes. Para eso es el amparo. Que haya abogados sin escrúpulos, que la verdad lo vamos a poner así, por andar comprándose autos o viajando o comprándose ropa de marca o andar que con el reloj caro, engañan a la gente y utilizan los medios judiciales loables y nobles como es el amparo para conseguir dinero. Creo que faltaría por ahí algún tipo de castigo a los abogados. Y va a pasar, porque tarde o temprano va a pasar. Miren, las consecuencias muy simples para terminar todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias de que se estén haciendo amparos masivos sin justificación? ¿Cuáles? De que primero la autoridad va a decir, es que me van a meter a la cárcel. Es que me van a poner una multa. Resuelve todo positivo. Eso va a ser el primer... Y eso es lo que siempre pasa al inicio. Porque aquel que hace primero el juicio de amparo primero, pues ve que sale positivo. ¿Y qué presume? No, pues todos me los van a dar positivos. ¿Qué va a pasar? Primero vamos a tener masiva de positivas. Después, ¿qué va a entender la autoridad? A ver, y la consecuencia es sencilla. Pues si quieres estar resolviendo todo con juicios, ¿qué voy a hacer? Todo te lo doy negativo. Vete al proceso interminable. Lo mismo que pasa en las mentadas demandas laborales entre abogados, trabajadores y jefes, que muchas veces algo requiere de una negociación de 10 minutos para poder establecer un acuerdo y nos vamos a negociaciones de años. Y entonces ese es el miedo de las personas, que te vayan a negar de manera automática. Pues es que si estás buscando una resolución automática, ¿qué es lo más sencillo? Pues negativa automática. Y si no tienes un caso bien sustentado y viene el abogado y te dice, te voy a resolver tu refugio porque yo soy bien genial, pero el abogado ni vio tu historial, ni vio cómo ingresaste a tu refugio, ni vio si cumpliste requisitos, ¿qué va a hacer la autoridad? Negarte. ¿Y el abogado qué va a estar haciendo? Cobrando, y ahora te va a decir que va a ganar con esto, que va a ganar con aquello. Si no hay sustento, no se gana. Sí, es lamentable que en países latinoamericanos nos cueste tanto trabajo entender la ética, ¿no? La integridad, que la labor del abogado incluso es muy importante para el Estado de Derecho. O sea, se vale saber hacer cosas, pero que esas cosas no sean solo por ambiciones o vicios, porque hay muchos abogados que nomás andan ahí inventando cosas para irse a drogar, para irse a tomar, ¿no? Para subir estados a las redes sociales, que yo soy el más fregón y con anillos y... Bueno, ¿eso qué está pasando? O sea, también el abogado debe de comprender que puede defender cuando hay algo que defender. No utilizar al Estado, las leyes que tenemos, tan buenas que tenemos para defensa de la gente, en contra de la misma gente. Por eso sí podría surgir una dictadura, porque si eliminan el amparo, pues ¿cómo nos defendemos? Yo creo que es mejor legislar para generar castigos en contra de quien representa esos... ¿Y quién representa mal? ¿Y quién representa mal? Multas, suspensiones de cédulas, no lo sé. O sea, ya tendremos que pasar esos niveles porque por lo menos en donde nosotros vemos ya es ridículo. O sea, en un juzgado que veas filas, ¿no?, de extranjeros ahí firmando, que podremos decir que también están mal en no tratar de analizar su situación y no confiar en gente así, ¿no?
pero está peor el abogado porque está utilizando la ley en contra de la misma ley. Está enchuecando las cosas, o la Comar, que dices que hay filas de no sé cuántas personas y que todas van con el mismo escrito generado por el mismo abogado, que al final nada más les va a estar sacando dinero, y si hay un problema va a decir, pues es que salió mal, es que no tenías requisitos, es que es tu problema, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hacen pensar que no está mal el juicio de amparo. No podemos pensar en eliminarlo. Más bien tenemos que buscar en legislar para que los representantes tengan también que pagar por ese tipo de engaños. Pues tarde o temprano yo creo que va a haber consecuencias. Tarde o temprano va a pasar. Obviamente, si les digo, es muy natural y muy normal que siempre haya opiniones sobre cómo nosotros llevamos las cosas. Lo que les va a contestar el abogado promedio normalmente, sin problema y directo, es: pero si estás en tu derecho. Sí, siempre estás en tu derecho de promover un amparo. Siempre estás en tu derecho. Pero también hay que asumir las consecuencias de ejercer ese derecho. Y eso es lo que yo dejaría completamente claro. Vamos a pensar ahora, ya para finalizar este podcast, cómo sí se debe de hacer un amparo. Con un análisis. ¿Qué significa que tu abogado está haciendo bien las cosas cuando te dice vamos a tramitar un amparo? Pues literalmente yo les diría lo mismo que pasa con nuestros clientes. Creo que tú lo ves muy seguido, Abraham. Nuestros clientes saben qué promovemos, saben qué resuelve la autoridad y se les da una explicación, y el amparo es algo que requiere movimientos diarios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué contestó la autoridad? ¿Que si esto te lo permitieron? ¿Esto no te lo remitieron? Con fundamento en tal artículo tienes que pedir esto. Eso te obliga a que vayas a la Comar, a que ingreses un escrito, a que notifiques por acá. Un amparo así de mágico de pum, ya lo ingresé y todo ahí quedó. Y el abogado no te volvió a pedir documentos ni nada y ya todo se solucionó. Eso es mentira. No hay fuerza mágica aquí que resuelva cosas. Todo requiere trabajo y por eso los amparos cuestan. Porque requieren de mucho trabajo. Y esta es una pregunta válida. ¿Es posible hacer copy-paste de un amparo? Claro que es posible hacer copy-paste porque el juez tiene la obligación. O sea, es que ese es el problema, Abraham. Claro que puedes hacer un copy-paste. ¿El juez tiene el corazón? No. El juez tiene la obligación de que si el abogado es mediocre y malo, perdón por las palabras, pero si el abogado es mediocre y malo, el juez ya tiene una perspectiva obligada por la propia Constitución, bien incluso en la ley, y lo citan los propios jueces, que todo extranjero se considera una persona como un grupo vulnerable. Y entonces quien está haciendo toda la chamba es el juez. O sea, tienen que entender eso, pero eso tarde o temprano va a tener una consecuencia. Abraham, si tú llegas a alguien y te dice: mire, señor juez, yo tengo una condición donde tal y tal situación me está pasando y esto me está afectando en mi esfera jurídica. No se trata de decir que soy la persona más pobre del mundo, me estoy muriendo. No, a ver, si yo soy una persona que se me están afectando mis derechos en posición A y en posición B, el juez va a hacer un análisis y va a ponderar y va a decir: claro, por supuesto, te voy a apoyar. El abogado podrá no haber citado 25 artículos porque ChatGPT no le puso los 25 artículos. Ajá. Pero ¿qué sí va a pasar, Abraham? Que en el momento en el que el juez le lleguen 25 amparos diciendo lo mismo, tú te esforzarías igual. Y es que cada caso es diferente. O sea, hemos visto que hay gente que necesita refugio. Y por el mismo trauma que han vivido, no nos platican todo. Justito, exacto. Que se van por el camino sencillo de mi abogado me lo va a sacar, pero hay traumas que no se olvidan. Por ahí recuerdo un trauma de una persona de Haití que necesitaba refugio, que su historia real, que nunca nos la platicó hasta que platicamos a fondo con él, fue que para beber agua tenía que beber de los charcos, porque no hay agua potable. Que comían gente, que por ahí tienen... Bueno, no puedo dar más detalles por lo mismo de escatológico, ¿no? Pero su historia por sí misma ya era un amparo, y era un sí, y no puedes hacer un copy-paste con alguien que tiene esta historia, con alguien que llegó a Cancún y se le ocurrió quedarse porque estaba borracho. No, ese tipo de historia es muy diferente. La gente que requiere refugio necesita un análisis diferente y puede negarle por culpa del que nada más quería el refugio porque llegó a quedarse. Es que justo es el problema, o sea, como tu pregunta otra vez,
Sirven, ¿no? Porque hay una contradicción, ¿no? ¿Sirve un copy-paste? Sí, porque en un primer momento el juez va a tratar como de analizar. La supletoriedad, ¿cómo se llama? Exactamente, la suplencia de la queja. La suplencia de la queja. O sea, el juez en un primer momento va a tratar de protegerte. Pero eso no significa que el juez no va a llegar a una sentencia. Y eso no significa que el juez no va a pedir pruebas. Y eso no significa que el juez no va a empezar a agarrar elementos. Y eso no significa que el juez no pueda sancionar a la autoridad o no te sancione a ti. Tarde o temprano va a pasar, lo vamos a ver en poco tiempo. Cuando de repente veamos una manifestación bajo protesta de decir verdad y veamos una multa. Sí, no, y seguramente se escucha nuestro podcast, también nuestros queridos legisladores. Ya, pónganse a trabajar, porque esto está que arde, caray. Sí, o sea, va a pasar. Yo creo, sean muy conscientes, tienes todo el derecho del mundo, tienes toda la oportunidad del mundo para decidir en qué momento tú quieres hacer tu juicio de amparo. Si lo quieres llevar con estructura bien llevado, ven a DMSC, nosotros te vamos a decir, te conviene, no te conviene, cuáles son las consecuencias, te van a negar, te van a autorizar, simplemente te van a resolver, va a haber consecuencia A, va a haber consecuencia B, va a haber consecuencia C. Todos estos elementos va a terminar trayendo esta consecuencia al final del día. Creo que hasta ahí yo lo dejaría para pues que tengamos claro para dónde va todo. Muy bien, pues... ¿Algo que quieras agregar, José Luis? ¿O lo damos por cerrado este hermoso podcast? Yo creo que esta vez sí te invitaría a ti, que hoy cierres el podcast. Bueno, pues a todos los que nos escuchan, los que llegaron hasta este momento, comprender que el amparo es una herramienta preciosa para defensa de derechos, es una herramienta que cualquiera puede usar, no solamente un abogado, también eso es algo importante. Tú puedes defenderte por medio de un amparo. Por ahí se tiene la leyenda en los abogados que hasta con una servilleta, dando ciertos requisitos, ya es un amparo. Es cierto, pero sí en una hoja de papel. Bueno, una hoja de papel. Por lo menos. Por lo menos en una hoja de papel, a mano, puedes explicar qué te está pasando y acercarte a un juez y decir, tengo este problema, ayúdeme. Y por la suplencia de la ley, el juez va a quitar todos los errores que hayas cometido y los va a suplir por leyes, por protección y por análisis de tu caso. Sí, es por eso que los abogados, aunque hagan malos amparos, traen buenas consecuencias inmediatas. El problema son las consecuencias a futuro. Entonces, si tienen un caso específico que necesite el análisis de un abogado, que la realidad es que necesitan un abogado, porque un amparo conlleva muchos pasos como respuestas, es un ping-pong entre autoridades que va a llegar a un punto en que no van a saber qué contestar, ni con ChatGPT, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es acercarse a un buen abogado, presentar bien su caso. Ojo, primer síntoma de que tu abogado no te está haciendo un amparo correcto es que no analiza tu caso. No te escucha. Como un buen doctor te está recetando solo paracetamol, significa que no es buen doctor. Un buen doctor te checa tus reflejos, te checa tus ojos, tu nariz, tu boca, abre la boca, te ve el estómago. Eso es un buen abogado. Analiza tu caso personal. Segundo dato de que estás contratando un abogado chafita. Van muchos a firmar el mismo amparo. Ten cuidado, eso te puede provocar no solamente que te lo nieguen, sino que ya no puedas hacer un trámite en México. ¿Por qué? Pues porque una negativa a un juicio, ¿qué sucede, abogado? Ahí sí es cuando ya viene el problema, porque ahí le estás dando elementos a migración de la pretensión que algún día tuviste, ya no se subsanó y puede, o sea, como siempre. Y es que ese es el punto. Se puede defender si se analiza bien. Se puede defender si se analiza bien. Las consecuencias vienen, ahí están las alertas migratorias, ahí está que ya después no puedes eliminar la alerta porque son actos que ya no se consideran de tracto sucesivo o elementos ya que podemos ponernos a complejizar. La realidad es que, siempre te lo voy a decir de manera clara, analiza de fondo tu caso y permítete darte el honor de que analicen tu caso, que te vean documentos. Yo hasta me peleo con mis clientes porque me dicen, ¿y por qué te voy a mandar documentos? Digo, porque tengo que cuidar su caso. Pero es que a mí me dijeron que nada más con que te voy a pasaporte. Ese es el tercer punto. La tercera evidencia de que estás contratando un problema para hacer un amparo, que te digan que es sencillo, que va a salir bien rápido, que pásame nomás copia de tu pasaporte. Significa que estás ante un vendehumos que, como copió un amparo de algún buen abogado
ya no vamos a decir que nos copian el nuestro, ¿no? Le copiaron un buen abogado un amparo, vieron que salió una resolución positiva, dijo, ay, tengo un compadre que tiene muchos cubanos, les voy a decir que voy a meter un amparo, ya metió a los 20 cubanos que andan desesperados buscando una solución. Y con eso les promete que va a salir igual que como salió la resolución original. Eso es una mentira. Ojo, tenemos que ver el abogado que analice bien tu caso, que haga un amparo personalizado y que no esté copiando, pues, o que estés ahí llenando un simple formato nada más. Es correcto. Todo trae consecuencias. Cuídense y siempre verifiquen con quién están contratando un servicio. Muy bien, pues muchas gracias. Si llegaron hasta aquí, es que aprendieron mucho, ya sea que eres estudiante, ya sea que eres la autoridad, ya sea que eres migrante, regálanos un like. Pues al final de cuentas no te cuesta nada poner ahí abajito en la manita arriba o un corazoncito. Y si nos están viendo, por favor también compartan. Si esto le ayuda a alguien para entender que es un amparo, para que no sea engañado, compartan. Ayudan a un tercero y pues se ayudan ustedes mismos. Así que, pues muchas gracias por el día de hoy. ¿Cómo decimos cuando nos vamos, licenciado? Nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego.